En muchas ocasiones va a requerir construir hojas de trabajo mucho más complicadas en las cuales las tendencias clave no se localizan tan fácilmente, en especial para aquellos que no construyeron la hoja de trabajo. Nos podríamos encontrar de pronto con que necesitamos hacer una presentación, por ejemplo, para un grupo de clientes o inversionistas y convencerlos de invertir en la empresa. En casos como este, tablas llenas de números realmente pueden ser una desventaja. La gente tiende a inquietarse al examinar tablas de números. La solución a este problema es presentar en un gráfico los números para ilustrar su punto de vista. Afortunadamente, en hojas de cálculo como Excel y también Sheets, es muy fácil crear gráficos de excelente calidad. Hay tres formas de crear gráficos, en este caso en Excel, mediante hojas de gráficos separadas, incrustadas en la hoja de trabajo, o como gráficos en celda conocidos como mini gráficos. En su momento mostraremos cada uno de estos métodos. Crear gráficos en una hoja de gráficos. Cuando desee enfocarse solamente en un gráfico, es mejor crearlo en su propia hoja. Podemos crear un gráfico separado de la hoja de trabajo al seleccionar los datos e insertar una hoja de trabajo de gráfico nueva. Bien, seguimos. Incrustado. Tal vez lo que deseemos sea crear un gráfico que va a ser guardado y visto en la misma hoja de trabajo. A ese tipo de gráfico se le conoce como gráfico incrustado, porque aparece dentro de la hoja de trabajo. A diferencia de una hoja de gráfico separada, un gráfico incrustado se puede mostrar e imprimir desde la misma página en la que se encuentran los datos, pero de ser necesario, los gráficos incrustados pueden imprimirse aparte de la hoja de trabajo. Mini gráficos. También llamados spark lines, em, son una especie de palabra de gráfico creada por Edward Tufte, estadístico y experto en visualización de datos. Se trata de gráficos muy pequeños que son pretendidos para ser presentados como una palabra en una línea de texto o al lado de los datos en una tabla. Su propósito principal es mostrar tendencias en un espacio compacto. Bien, en Excel cada elemento de un gráfico es tratado como un objeto separado. Esto significa que cada elemento puede ser elegido y editado por separado. Además, estos objetos del gráfico son de alguna manera inteligentes. Saben qué acciones pueden realizarse sobre ellos y presentarán un menú de estas acciones si oprime el botón derecho sobre los mismos. Los objetos mayores en un gráfico incluyen cada serie de datos, el área de gráfico, las cuadrículas, los ejes, los títulos de los ejes, el título del gráfico y los cuadros de texto que se ingresaron. Para elegir un objeto, solo es necesario dar clic sobre el mismo. Una vez que el objeto es elegido, habrá unos pequeños cuadros, cajas de selección alrededor de este. En algunos casos, lo anterior resultará en la selección de varios objetos. Excel y Sheets ofrecen diferentes tipos de gráficos, desde gráficos de columnas que hemos creado hasta gráficos de barras, gráficos de radar. Algunos de estos tipos de gráficos son muy sofisticados y hasta permiten rotarlos para tener una vista diferente de los datos. A pesar de estas complejidades en potencia, es muy sencillo cambiar el tipo de gráfico.
Podríamos hablar de todos los tipos de gráficos que hay. Nos vamos a enfocar en tres, ¿de acuerdo? Los gráficos que se organizan en columnas o filas en una hoja de cálculo se pueden trazar en un gráfico de columnas. Un gráfico de columnas muestra normalmente categorías a lo largo del eje horizontal y valores a lo largo del eje, como, como veremos más adelante en algunos ejemplos. En un gráfico de barras se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas en una hoja de cálculo. Este tipo de gráfico muestra comparaciones entre elementos individuales. En un gráfico de barras, las categorías se organizan típicamente a lo largo del eje vertical y los valores a lo largo del eje horizontal. En un gráfico radial se pueden representar datos organizados únicamente en columnas o en filas de una hoja de cálculo. Los gráficos radiales comparan valores agregados de varias series de datos. Estos tres tipos de columnas generalmente sirven para hacer comparaciones, como bien lo veníamos diciendo. Pero, por ejemplo, también hay otros que sirven para mostrar tendencias. Ya veníamos hablando del gráfico de líneas. Ese también sirve para mostrar tendencias. Bueno, en cuanto a los gráficos dinámicos, a veces es difícil ver el panorama general cuando los datos sin procesar no se han resumido. El primer instinto puede ser crear una tabla dinámica, pero no todos pueden ver los números de una tabla y ver rápidamente lo que está sucediendo. Entonces, para eso llegan los gráficos dinámicos, que son una forma excelente de agregar visualizaciones de datos a los datos. Se puede mostrar esta tendencia en un gráfico dinámico, que simplemente es un gráfico creado directamente de los datos de la tabla dinámica. Un gráfico dinámico incluirá cada uno de los archivos que están en el área valores, por lo que son mejores cuando se usan solo algunos campos. De otra forma, el gráfico puede fácilmente convertirse en un gráfico demasiado lleno para poder entenderlo. Bien, esta es la bibliografía. Aquí pueden consultar más información sobre este tema. Ok, aquí vamos a hacer un demo práctico rápido. Aquí tenemos unos datos al azar. Eh, Vamos a hacer primero una gráfica incrustada. La vamos a insertar en la misma hoja de trabajo. Por lo que, como pueden ver, por default nos aparecen estas comparaciones. Nosotros podemos cambiar el tipo de gráfica. A ver, no es para que comprueben que está en la misma hoja de trabajo. Cuando queremos imprimir, así nos va a aparecer. En la misma hoja de trabajo, donde están los datos, también va a estar la gráfica. Bien, eh, como les decía, podemos cambiar el tipo de gráfico. Si seleccionamos esto y nos vamos a líneas, nos cambia la comparación en... Pero aquí lo que es importante, creo que aquí lo que tal vez aquí sea más conveniente sea cambiar esto. Es dependiendo.
cómo ustedes vean mejor la información. El que nos sugirieron al principio era este, ¿no? Sí, este es el de columnas. Y uno puede aquí cambiar, personalizar el título. Uno le puede poner ahí productividad de empleados. Y, y se puede cambiar. Ahora, vamos a ver cómo hacemos para que la gráfica tenga su propia hoja, que no le esté estorbando aquí a la tabla de datos. Entonces, para eso, nos vamos a esta opción que dice mover a la propia hoja. Le pinchamos y el gráfico es enviado a una hoja diferente. Entonces, igual también uno puede hacer cambios a los datos. Por ejemplo, aquí uno puede hacer cambios y, eh, y se ven reflejados. Se ven reflejados ahí. Ya vimos cómo hacer gráficos incrustados, gráficos en su propia hoja. Ahora vamos a ver los mini gráficos. Para los mini gráficos tenemos que escribir aquí una función que se llama sparkline. Ahí lo primero que hacemos es seleccionar estos datos, porque va a mostrar la tendencia de cada fila, ¿ok? Entonces aquí podemos ya personalizarlo a nuestro gusto. Por ejemplo, si queremos que el tipo de gráfico sea una línea, ponemos ahí chart type line. Luego, el color. Si queremos que el color sea azul, por ejemplo, pues ya cuando finalicemos la personalización, ponemos la corcheta de cierre y ponemos el paréntesis de cierre. Entonces, le damos enter y la línea, si se fijan, es azul. Entonces, si arrastramos esto hacia abajo, estas líneas se basan en estos datos. Esta se basa en estos datos y así sucesivamente. Esta la podemos cambiar de color, podemos hacer que se vea roja, podemos hacer que se vea verde si queremos. Esta podemos hacer que se vea gris, esta que se vea morada y así sucesivamente, que esta que se vea amarilla. La podemos personalizar. Y si le queremos agregar más cosas, pues nada más es cuestión de meterlas dentro de las corchetas. Y así podemos personalizar los sparklines. Muy bien.